por estar conectados, por su fidelidad. Como es costumbre, les recuerdo que todos los sábados estamos en la enseñanza de la paracha. Paracha muy importante, con mucha palabra para estudiar. Lo mismo los apostólicos. Yo solamente voy a tomar una milésima parte de lo que nos habla, de lo cual hay una revelación muy importante. Y es un texto que si nosotros lo abremos está en Juan 12:42, 12:41. Sabemos que ahí está Juan 11, Juan 12, trata de que Miriam unge a Yeshua, allá en los judíos conspiran para matar a Lázaro, la entrada triunfal de Yeshua, los gentiles desean ver a Yeshua y el Padre glorifica por medio de Yeshua a un pueblo. Pero lo más importante, narra el texto la incredulidad de los judíos. Si ustedes lo vienen, empiezan a leer desde Juan 12:37, incredulidad de los judíos. Vuelvo a repetir, una cosa es el judaísmo, otra cosa son los del exilio, los que están en la dispersión, los que gracias a él se nos ha revelado y podemos ser parte de este pueblo y nos da una salvación. Y dice acá 12:37, pero a pesar de que había realizado todas estas señales entre ellos, no creyeron en él, todas las señales que había hecho, para que tuviera cumplimiento la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, Señor mío? ¿A quién ha sido manifestado el brazo de Yahweh? Por eso no podía creer, porque también Isaías habló: sus ojos fueron cegados y su corazón fue entenebrecido, para que no vieran con sus ojos, ni comprendieran con su corazón, ni se arrepintieran, y Dios los restauró. Está la profecía. Acordémonos que eso solamente está estipulada para el pueblo de Judá por su orgullo y por su forma de haber convivido con otras naciones en esa época. Pero llega y dice el 41, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y creyeron también en él muchos de los gobernantes, pero no lo confesaban a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. Y nos gusta con que termina nomás ese texto: porque amaron más la honra de los hombres que la gloria de Dios. Con eso ya tenemos suficiente para el día de hoy. Entonces, amados hermanos, es un punto muy claro que nosotros debemos entender. El velo al judaísmo. Nosotros, por más que queramos, por más que queramos ir a llevar que Yeshua es nuestro Redentor, Salvador, ellos no van a entender, porque tienen un velo para que la multitud de los gentiles pueda entrar, los de las naciones puedan entrar al pueblo de Israel. Segundo punto, estamos viendo que en esa época, en el primer siglo, habían gobernantes que sí leían, que sí sabían quién era él, que sí lo habían estudiado. ¿Por qué? Porque acordémonos que en esa época la Torá no era para todo el mundo. Los que la podían estudiar, leer, eran los que tenían recursos. Los otros eran los que cada 7 años tenían que bajar a escucharla, para cuando el rey la leyera y la estipulara como pueblo. Era que fuera y la sacaran y la leyeran, así como nosotros tenemos la facilidad hoy en día de coger un computador, de coger una Biblia y empezarla a leer. Eso es muy diferente. Ok, en esa época todo era diferente. Entonces lo que más llama la atención es que algunos gobernantes creían, no gente del pueblo, sino gobernantes, pero tenían miedo de decir, porque le vivían con miedo por lo que dijeran los hombres, más no sus creencias que verdaderamente ellos tenían. ¿Y por qué ellos empezaron a creer? Les recuerdo que el judaísmo esperaba un Mesías político, por eso unos creían y otros no. Todo esto va diseñado para, con el estudio de ellos. Acordémonos que ellos esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano, y sin embargo, si ustedes se ponen a analizar, Yeshua fue un Mesías espiritual. Es muy diferente, con una promesa de vida futura celestial. Pues Yeshua mismo lo dijo: mi reino no es de este mundo. Y sin embargo, Yeshua empieza a mostrar unas profecías que ya estaban estipuladas, escritas. ¿En dónde? En las escrituras.
Por eso dice unos gobernantes sí. ¿Mm? Debemos entender que el carácter y la misión del Mesías era muy diferente del que nosotros nos habían dicho o lo que ellos habían estudiado en ese primer siglo. ¿Mm? Por eso hay una profecía que se le conoce como el pollino o el burrito que montaba el Mashiach. A nosotros nos parece tan normal porque bendito sea el Eterno, tenemos la revelación. Pero para ellos, no. Para ellos era normal. Si ustedes se ponen a ver, esto viene desde el comienzo. Si ustedes ven, encontramos a Moche partiendo hacia Egipto, llevando a su familia montada en un asno, pero él no lo montó. Este animal es el signo más fuerte en el Mashiach obrando por todo Israel. ¿Qué se entiende por esto del asno o el pollino del Mashiach? La expresión burro del Mashiach aparece por primera vez mientras Abraham se dirige a cumplir con la aquedad de Yitzhak, traducido al español con la atadura de Isaac, que el Eterno le había ordenado. Cuenta la Torá que Abraham se levantó muy temprano de mañana y preparó su asno. Lo cargó con elementos necesarios para el sacrificio y para la caminata de 3 días desde Hebrón al monte Orión. Esta cena es mesiánica, siempre va a ser así. 7 generaciones después, Moche es despachado por Elohim a una importante misión. Si ustedes ven, hicieron los dos cumplieron las mismas funciones. Éxodo 3:10 dice, saca al pueblo de Israel de Egipto y llévalo al monte Sinaí, donde yo les comunicaré su misión en la vida como mi pueblo elegido. ¿Ok? Así pues, las imágenes de Abraham y Moche, junto con un asno, son de un profundo contenido. Un profundo contenido mesiánico, profético, que se complementan para dejar bien claros los detalles de la misión del Mashiach y lo que tenía que hacer. ¿Hay algún sabio que es un exegeta que se basa en los estudios que él estipuló que es Rach? Por eso se dice, en el judaísmo le dice antes de Rach y después de Rach. Lo importante es que ellos hablan de quién es el Mesías, pero por el velo que no tienen, todavía no saben quién es. Pero él mismo llega y dice Rashi en este texto, el rey Mashiach. Mire cómo él dice en una interpretación de Zacarías 9:9. Se revelará en la entrada a la Santa Jerusalén, montado en un pollino, agrega Rashi, que la misma bestia que ensillaron a Abraham y Moche en épocas antiguas será el mismo en que ha de cabalgar el Mashiach para manifestarse en Israel. Ya lo había hecho, pero lo que acordémonos que Rashi está hablando de 1300, 1400, pero él en sus comentarios colocó eso. Está hablando del pollino y él mismo lo dice. Acordémonos que el profeta Zacarías lo predice de la siguiente manera. Si ustedes tienen la escritura, me gustaría que lo rayaran. Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 nos dice la siguiente palabra. Regocíjate, acá. Regocíjate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, escuchen bien, tu rey vendrá hacia ti, justo, Sadiquín y Salvador. Esa es la misión del primer Mesías. Pues venir a levantar el reino porque se habían olvidado del pobre, de la viuda, del huérfano y salvar. Entonces él dice, he aquí tu rey vendrá hacia ti, justo y salvador es él. Humilde, o sea, pobre, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijos de asnas. Amén y amén. Entonces ustedes se ponen a ver, a leer con atención, notamos que el profeta Zacarías describe al Mashiach como un pobre cabalgando sobre un burrito. El significado simple de esta profecía es que es Mashiach el más importante de la historia. Dice, será más grande que Abraham, vuelven a repetir ellos, más alto que Moche y más excelso que los ángeles supremos. Una descripción del judaísmo para nuestro redentor. Lo que pasa es que nosotros no podemos pelear, no podemos decir nada y no podemos tomar estas enseñanzas de ellos porque nos van a alejar de la realidad, porque ellos tienen velo, nosotros no.
Por eso los que han estudiado la fiesta saben que dicen que tendrán 10 días de expiación y mirarán al que traspasaron y llorarán porque lo van a reconocer, dice la Biblia. Entonces nosotros seguimos avanzando. Hay un texto que se le conoce la Al-Kushimoni, un tratado sobre Isaías 52:3. Y dice, he aquí, mi siervo hará actuar sabiamente, será afamado, exaltado, y se elevará muy alto. Entonces, de hecho, la humildad es la marca de la calidad de lo justo, o la cualidad de todo justo va a ser la humildad. Ellos reconocen que sus tremendos logros y talentos y el poder investido en ellos como líderes no son de ellos, sino del Eterno. No viven para concretar y satisfacerse ellos mismos, sino para servir al propósito divino de la creación. En un nivel más profundo, el burrito del Mashiach representa la esencia misma del proceso mesiánico, un proceso que comenzó con el principio del tiempo y que constituye el alma misma de la historia. Este asnito y el Mashiach tiene una larga y prestigiosa historia. Una y otra vez hace su aparición en el curso de las generaciones, porque acordémonos que sus salidas han sido desde el comienzo, surgiendo en coyunturas claves del proceso mesiánico. Cada vez lo vemos cumpliendo la misma función, pero de una manera ligeramente diferente, reflejando los cambios, experimentando nuestro mundo a medida que evoluciona su definitivo estado de perfección. Yeshua montó un asno y entró en Jerusalén. Sabemos que Yeshua montó un pollino, cría de asna, para entrar a la ciudad de Jerusalén. Ahora bien, al hacer esto, cumplió la profecía que estaba estipulada en Zacarías. Si nosotros vamos a ver dónde la cumplió, vamos a devolvernos y decimos Juan 12 al 17. Ahí van a encontrar lo que él iba a hacer. Al día siguiente, la gran multitud que había venido para la festividad oyó que Yeshua estaba en camino entrando a Jerusalén. Ellos cogieron ramas de palmera y salieron a su encuentro gritando, Hoshana, bendito el que viene en el nombre de Adonai, el rey de Israel. Después de encontrar un asno, Yeshua montó sobre él, así como dice el Tanakh. Ellos mismos lo dicen. Hija de Sión, no temas, mira, tu rey viene sentado en un pollino y un asno. Sus estudiantes o sus discípulos no entendieron esto al principio, no lo entendían. Pero después de que Yeshua fue glorificado, entonces recordaron el Tanakh, había dicho esto acerca de él y que ellos habían hecho esto por él. Acordémonos, familia, que todo lo que sucede siempre va establecido con las fiestas. Mi craco de ensayo de lo que ha de venir. Esta palabra, acordémonos que cuando estaban este bendito el que viene en el nombre de David Osana, era lo que se cantaba en Pesa para cuando estaba entrando el Cordero. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, pero acordémonos que todos somos instrumentos del Eterno. Por eso nosotros caminamos de una manera sobrenatural, porque Él es el que nos va guiando. Seguimos avanzando. Montar un asno era también una costumbre, acordémonos, de los monarcas orientales, especialmente israelitas, como el caso del rey Salomón. Por tiempo lo pueden encontrar Primera de Reyes 1:32 al 38. Y de acuerdo a lo leído con las cartas, Yeshua ben Yosef, monta un asno. Yeshua ben Yosef, Yeshua, Yeshua el siervo sufriente. Una cosa es Yeshua ben David. Monta un asno y entra a Jerusalén en medio de un escenario de algarabía y júbilo por parte de algunas multitudes, de una forma muy apegada a como lo que predijo Zacarías. Vamos a leerlo nuevamente. Y dice Zacarías 2:9:9, da voces de júbilo, tu rey vendrá hacia ti justo, el Salvador es él, pobre y montado sobre un asno, sobre un pollino hijo de asno. Está estipulado lo que va a suceder. La imagen visible de los invisibles. Acordémonos que en esa época, ¿cuál era el problema? Había un judaísmo y misticismo. Enseñaban de un Dios Gadol y un Dios Catán. No que eran manifestados, sino que ese Dios Catán tenía que venir a la tierra. ¿A qué? A traer salvación. En esta época ya no lo tocan porque como se volvió una religión, ya no traen el mismo pensamiento, sino lo han ido cuadrando. ¿Para qué?
para alejarse con sus propios temas. Por eso me gustaba el texto que dice, porque amaron más la honra de los hombres que la gloria de Dios. Buscan en sus pensamientos, en lugar de buscar o entender, buscan es cómo desacreditar. Entonces, seguimos avanzando. También resulta para nosotros muy interesante saber que los sabios siempre aseguraron que en un futuro el verdadero Yeshua sería, el verdadero Mashiach, coloquémosle así, sería reconocido, pues cumpliría la profeta del Zacarías, entrando a Jerusalén montado en el burrito. Es así como prepararon al pueblo de la casa de Judá a estar listos a reconocerlo cuando esto sucediera delante de sus ojos. Por ello, el pueblo en su bendita ingenuidad reconoció en Yeshua el verdadero Mashiach, tal como los maestros le habían enseñado, pero ni ellos sabían qué era lo que estaban haciendo. El caso, acordémonos que ayer estaba explicando que a veces somos instrumentos y todo sucede por algo, y esto sucedió ahí. Yeshua o Mashiach, ya que dicha personalidad debe ser más grande que Abraham, más alto que Mochi, más excelto que en los ángeles supremos, vuelvo a repetir, judaísmo. Cuando nosotros vamos a estudiar Torah, Nevi'im, que no necesitamos venir a la teología, no necesitamos venir a los escritos mesiánicos, necesitamos ir a la base, a la fuente de todo eso. ¿Mm? Según ha referido líneas atrás, de acuerdo a los sabios, mismos sostuvieron a lo largo de todos los tiempos mesiánicos, por lo tanto, la profecía sigue en pie. Es incontrovertible que nadie en la historia del pueblo judío puede encuadrar mejor para el cumplimiento de esta profecía el Mesías Yeshua. ¿Mm? Dicen ellos, no hay competidores serios que se le acerquen. Pero ante tan fuertes evidencias, algunas opiniones en el judaísmo, cerradas en su orgullo de necesidad, señalan al gobernador Nehemías. Eso lo van a encontrar en Nehemías 12, 11, 13, que por tiempo no lo puedo explicar, pero él dice que también ese rey, aquel que entró a Jerusalén montado en un asno, que consecuentemente la profecía se ha cumplido en él. Ellos buscaron esa respuesta también. Al respecto, podríamos preguntarnos, ¿llegó ya el establecimiento de la época mesiánica? Es la pregunta. El mundo judío aguarda con paciencia esta hermosa era. Claman, piden, lloran. Y eso es lo que yo siempre he discutido con el pueblo del Eterno que está en la dispersión. Nosotros que tenemos la revelación, nos basamos es en sus comentarios, mas no nos vamos a sus fuentes. Y resultamos es negándolo y ellos con esas ansias de conocerlo. Por eso hay que ir a sus fuentes, a sus bases, no lo que ellos digan, sino a sus bases. En el Talmud, una de las tradiciones más conocidas, interesantes, que nos habla de la edad mesiánica y que merece la pena comentar, señala de la siguiente manera. Dice acá, 6.000 años existirá el mundo. Para los que todo viene de ahí. 2.000 años de caos, 2.000 años de Torah y 2.000 años de la llegada del Mesías. En el tercer milenio que le sigue a los 2.000 años mesiánicos, la resurrección de los muertos ocurrirá. Los 100.000 años. ¿Eso dónde lo van a encontrar para los que les gusta averiguar? Tratado Abó Sará, folio 9. Y Tratado Sanedrín, folio, libro 97, folio A y B, lo pueden encontrar. De acuerdo con este aporte profético de los talmudistas y haciendo los correspondientes cálculos, podríamos afirmar que según sus tiempos, no los míos, no los de acá, vuelvo a decir, porque necesitamos ir a las fuentes. Podríamos afirmar que nos encontramos sin ninguna duda en los tiempos mesiánicos, estipulados por sus mismos libros. Seguimos avanzando. Lo maravilloso de todo esto es que la referencia del Talmud cronológicamente coincide con la aparición de Yeshua en Eretz Israel y no precisamente con Nehemías, el gobernador. Así pues, según el tratado talmúdico, estaríamos justamente entre los 2.000 milenios de la época mesiánica. 2 milenios han transcurrido del inicio de la predicación del Mahu Hashem, o sea, el reino de Dios, por parte de Yeshua. 2.000 años atrás, él entró a Jerusalén montado en un pollino, cría de asna, y muchos le aclamaron como
el Ben David, pero todavía no podía ser. Eso lo volvemos a repetir, ya lo leímos, Juan 12, 12 al 15. Por estas razones, hoy no son pocos los eruditos del ámbito del pueblo judío que creen en Yeshua. Otra cosa es que prefieren agradar a su rabino que agradar a Dios. Mm, Porque se ha cumplido en parte toda la profecía de Zacarías 9:9. Ahora bien, en su contexto etimológico, acá viene otro poco más avanzado, en su contexto etimológico, burro en hebreo se dice amor. Este es el vocablo, está vinculado con la palabra hebrea homer, que significa materia o materialismo. Por eso notamos que Hamor y Hamer poseen la misma raíz hebraica. Teniendo en cuenta esto, logramos discernir que el burro del Mashiach es la bestia material alistada. Es lo físico encaminado a fines superiores y más excesos, por autoridad de aquel que logró colocarse sobre él, montarlo y dominar. De aquí a un nivel Sol, acordémonos que la Torah se estudia de 4 niveles: Fecha, Remes, Deruz y Sol. Sol es el nivel más avanzado y el más místico y el secreto. De aquí al nivel Sol secreto, la expresión montar un asno significa tener dominio sobre las fuerzas del mal. Este dominio sobre la fiscalidad o el materialismo, considerando esto, nos damos cuenta que el rey del que nos habla el profeta de Zacarías ha de dominar no solo a las propuestas materialistas del sistema, sino que logrará esta posición de autoridad porque primeramente ha domado la tendencia egoica, orgullo, rencor, odio de una naturaleza humana, porque todos la tenemos. Acordémonos que él no fue hombre para pecar, él es sin tacha y sin mancha. ¿Mm? Ya viendo esto en nivel Sol, es decir, él dominó sus instintos y pasiones, su yetzer hará. Y eso no lo puede hacer nadie más sino él. Entonces, familia, en la obra hasídica, o el Hasidú, los piadosos, Likutei Sijot, otro libro, se explica que Mashiach es quien representa la máxima plenitud de la Torah. Él mismo cabalga el burro de lo material, pues él anuncia un mundo en el que la materia ya no es más el elemento inferior o secundario, sino un recurso totalmente refinado, una fuerza nada menos central e importante para el bien que la creación más espiritual. Entonces concluimos ya viendo todo esto, juntos Abraham Avinu, Moche y por último Yeshua ben Mashiach dan ejemplo de cómo depurar y santificar los aspectos mundanos de nuestras vidas y cómo integrar nuestro ser y ambientes materiales a nuestras metas espirituales, entendiendo que Yeshua es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Y ya los que tenían la capacidad de estudiar lo han aceptado porque Él está estipulado desde Génesis hasta Malaquías. Por eso Yeshua decía, escudriñen las escrituras. Queremos hablar de Yeshua, pero lo buscamos en Mateo, Juan. Oh, sí, está bien. Ahí está la obra que él hizo. Ahí está. Pero esos libros aparecieron 70, 80. Pero él dice, escudriñen, que esas son las que lo llevan a la vida eterna. Esa revelación, ese secreto que se ha mantenido por años fue revelado a nosotros. Ellos hablan de él, ellos creen en él, pero no saben quién es él. Nosotros, bendito el Eterno, sabemos quién es él. Sabemos qué fue lo que hizo él. Y cada día que yo estudio y leo estos textos, creo más en él, de mi Yeshua, mi Redentor, mi Salvador. Se ha sido y será y seguirá siendo nuestro Mashiach desde el principio hasta el fin y lo esperaremos con favor para su segundo regreso. El Eterno sea bendiciéndolos, acompañándolos de una forma abundante en estos tiempos. Amén, amén. Con esto terminamos. Pedimos al Dios del Eterno que sea acompañándonos, que sea dándonos el entendimiento necesario para seguir avanzando en su palabra. Amén. Entonces, amada familia, nos vamos a despedir. No sea
¿Dónde está el hermano Oscar? Si tiene algún aporte más o ya podemos finalizar con esto. El pastor queda la bendición. Ok. Entonces, amada familia, no se les olvide para ir avanzando en este tema y en todo lo que está en la Torá, de una forma sobrenatural, de una forma por revelación. Nosotros no podemos saberlo todo. Por eso un mandamiento importante, ¿cuál es el Jukot? Mandamiento sin explicaciones, pero el Eterno lo puso para que nosotros lo cumpliéramos sin saber de dónde viene y qué es lo que va a hacer en nuestras vidas. Lo único que sabemos es que si Él es nuestro Rey, debemos obedecerlo conforme a lo que está estipulado en su palabra, no negociando, no cambiando y no alejándonos de la realidad. El mandamiento no tiene negociación, las fiestas no tienen negociación por querer agradar al mundo. No ahí nos pase como le pasó a los gobernadores en el primer siglo. Queriendo agradar la gloria de Dios, prefirieron la gloria de los hombres. Entonces tengan pendiente, como ahorita decían, a quién le prestamos el oído y cómo estamos caminando en este tiempo. Porque cada día vemos que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Y para mantenernos este camino debemos caminar en esa forma finita, obedecer y creer para seguir avanzando. Por eso vamos de aliyá en aliyá. No importa cómo sea el mandamiento, sino cúmplanlo y llévenlo a la práctica en sus vidas. Eso es lo importante. Traer a la práctica lo que el Eterno nos ha dado, ese regalo precioso que es su bendita Torah. Traerlo a la práctica. Porque en estos tiempos la respuesta es, si no sé, ¿para qué lo guardo? Es que en otros campamentos me decían mentiras, no importa. Lo que está escrito, escrito está. Y debemos traerlo a una realidad. Dejar de ser espirituales y pasar más bien a la acción. Ser congruentes de lo que pensamos, ¿a qué? A cómo actuamos. A veces decimos con nuestra boca que somos los más santos, pero la pregunta es, ¿verdaderamente lo estamos demostrando en un Shabbat? Donde estamos a puerta cerrada en nuestros hogares. Pastor, es que ¿por qué lo guardo si esto no dice ahí? Amados, él dijo, apartado y santificado y bendecido. Pero estamos mostrando que fuera, puerta para allá somos uno y puertas para adentro somos otro. Entonces debemos empezar a ser congruentes si estamos andando en los caminos del Eterno. Verdaderamente mostrar lo que el Eterno ha hecho por nosotros. La imagen de lo espiritual es lo terrenal. Como está su alma, así está terrenal. Si usted obedece mandamientos, dice la palabra que la Torah hermosea el rostro. O sea, usted anda feliz, contento, en chalón. Pero decimos guardar Torah y vivimos más preocupados que los que están afuera. ¿Será que nos está faltando algo en este caminar en el desierto? Preguntemos al Eterno, no a mí, al Eterno. Entonces, amada familia, con eso les dejo. Nosotros caminamos sobrenaturalmente porque ya el Eterno estipuló su palabra y no es de saberlo todo, sino es de traer a qué? A la práctica lo que Él nos ha revelado. Y ya nos reveló su bendita Torah. Amén. Entonces, amada familia, el Eterno los acompañe, los bendiga, los llene de su presencia en sus hogares, en sus vidas, y que nos dé la capacidad de obedecer conforme a su voluntad. Nos dé tanto el querer como el hacer, que es lo importante para todos nosotros. Esto no es de correr, porque ya bendito el Eterno creemos, ya salimos de las aguas, ya pertenecemos a un pueblo.
Ahora lo único que nos queda que es mantenernos. Dicen por ahí, debemos luchar con temor y temblor para que esa salvación siga en nuestras vidas. No desviarnos de a derecha ni izquierda, sino mantenernos firmes. Todo está en nuestras manos. Por eso dicen por ahí, por el camino que nosotros queremos andar, por ahí es donde nos dejan avanzar. El Eterno no se va a interponer. Si usted va para el foso, libre albedrío, la decisión es suya. Entonces nosotros paso a la vez, paso a la vez. Entonces, amados, vamos a hacer la bendición que el Eterno estipuló para su pueblo y vamos a levantar nuestras manos y decimos, llevaré jeja, Donai, mereja ya era Donai, panabeleja, bijuneca, yisa, panabeleja, bellasen, leja, shalom. Amén. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Que Yahweh les mire con agrado y les extienda su amor y que les muestre su favor y les conceda paz. Amén y amén. Amada familia, el Eterno los acompañe, los llene de revelación, los llene de esa paz que solamente Él nos puede dar y que sigamos avanzando conforme a su voluntad. Les recuerdo, esta tarde, 3 de la tarde, estudio de identidad, 4 de la tarde, abrimos nuestro servicio de Habdalá, 5 de la tarde, transmisión de las enseñanzas. Les recuerdo, para los que están conectados por los canales y van a buscar las enseñanzas, ahí está Yeshua la serpiente, está lo de la vaca bermeja, ya están estipulados esos videos, los pueden conseguir en el canal de YouTube, conforme a lo que está estipulado en las escrituras, ya los tenemos grabados. Bueno, entonces para que sigamos creciendo. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes, nos despedimos de Facebook, de YouTube, si les ha gustado, por favor, darle like y ayudarnos a compartir para poder llegar a más personas. Y ahora sí, shalom, shalom.